Bueno, chiquets, vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte nueva, con el temario nuevo. Vamos a ver cómo funcionan Java Server Faces. ¿Cuál es mi idea? Mi idea hoy es contaros mínimamente de qué va el framework e intentar explicaros qué rol tiene, qué papel tiene la arquitectura de una aplicación y también explicaros qué rol no tiene y qué no tiene ningún sentido hacer. Dejadme también que empiece recomendándoos un libro, porque evidentemente no voy a entrar en todos los detalles de cómo montar una aplicación con Java Server Basics al último nivel, porque es una cantidad de información sobre atributos, formas concretas de trabajar con componentes enorme. Hay un libro que es este, el Complete Reference del Java Server Faces. Lo veréis porque tiene esta portada tan increíblemente atractiva que ya te invita, y también porque solo son, no sé, si 800 páginas, no lo recuerdo, algo así. El libro está escrito por uno de los autores de Java Server Faces, del framework, ¿vale? Y no es el libro más didáctico del mundo, pero sí que es bastante completo. Comparado con el resto, está genial. No es decir mucho esto, ¿eh? Pero comparado con el resto está genial. También tiene un detalle, que está actualizado la versión 2.0 de Java Server Faces. Y ahora dejadme que os haga una pequeña historia. Pero muy cortita, de verdad, no la voy a alargar mucho. ¿Por qué no hacemos aplicaciones con servlets y JSPs directamente en general? Va, una teoría. No me hagáis darle la pausa a la grabación porque estamos media hora dándole vueltas. ¿El API de servlets? ¿Os suena? Es la API básica, ¿no? De acceso a programación de Java, de aplicaciones en Internet. Y las JSP son básicamente plantillas, un lenguaje de plantillas, un sistema de plantillas. ¿Por qué no hacemos normalmente aplicaciones enteras, cosas concretas sí, pero aplicaciones enteras con JSPs y servlets? Una teoría, por favor. Una cualquiera. Inventárosla. Va. Exacto, porque siempre nos toca programar 100.000 veces la misma historia. El API de servlets no está pensada para hacer aplicaciones. No tiene ni una forma estándar de hacer, por ejemplo, validación de datos. Te la tienes que programar tú. Pero es que tampoco le corresponde, porque el API de servlets es una API a nivel de protocolo de comunicaciones. La API de servlets refleja el protocolo HTTP. Y se supone que habría que utilizar ese API para crear sistemas que se comuniquen usando HTTP, pero en ningún momento se pensó para realmente crear toda la aplicación basándola exclusivamente en ese API. No te da un sistema bueno de validación de datos, no te da un sistema bueno de conversión de tipos, no te da un sistema bueno de, por ejemplo, ¿recordáis lo que hicimos de convertir cadenas de caracteres en objetos fecha, no, objetos date? Servlets no te proporciona esto. No te da un sistema bueno de bla bla, navegación, bla 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 bla. Casi no te da nada más que el soporte para el protocolo de HTTP que maldita sea, HTTP Servlet, se bautizó precisamente porque para eso servía. Lo que pasa es que durante mucho tiempo hemos estado utilizándolo. Además es un API que si te pones con un poquito de entusiasmo, en 3 horas te ha dado tiempo de aprenderla y echar un par de cervezas por medio. Vale. Ok. ¿Os suena alguna librería, algún framework que se construya sobre el API de servlets pero que realmente te aporte valor? Por ejemplo, uno que hayamos usado ya para hacer aplicaciones web. Va, un poquito de interacción, no os doy mucha pena. Llevo 39 horas, con esta 40 esta semana de clase. ¿No os doy mucha pena? ¿Ninguna? ¿No? ¿En serio? Vale, vale. Que a mí me gusta hablar, pero joder, 40 horas y más después en casa intentar ser simpático no es fácil. Struts, correcto. Nosotros el que vimos era Model View Controller de Spring, que si lo recordáis, básicamente era un servlet que capturaba las peticiones y la desviaba todo al framework de Model View Controller. Es decir, la comunicación se realizaba a través de HTTP y ese servlet llevaba a cabo las gestiones de comunicación, pero nosotros no programábamos contra ese servlet, programábamos
contra el modelo de Spring MVC. Y Struts sigue un mecanismo parecido. Struts tiene un servlet en el que van a parar la mayor parte de las acciones de Struts, y ese servlet sabe dónde estás, porque es el origen de la petición, qué quieres ejecutar, sabe también qué tiene que hacer cuando realices una determinada acción. Struts te da una forma más o menos estandarizada de montar las pantallas de una aplicación, y está pensado a nivel de aplicación. Por ejemplo, en Struts hay un tipo de elemento que se llaman los action forms, que no sé si los recordáis, pero son elementos que te permiten construir formularios. Como os comentaba, antes de que tuviese que poner la pausa, Struts lo que te da es, basándote en el protocolo HTTP gestionado a través de un servlet, el Action Servlet del servlet de Struts, basado en ese protocolo, te crea una capa por encima que, por ejemplo, te permite validar los datos que te llegan desde el navegador. De una manera inicialmente mediante Action Forms, pero es que después además tú puedes simplemente describir cómo son los campos. Tú le puedes decir en un ficherito de configuración a Struts, oye, tal formulario tiene un campo que se llama teléfono. Y el campo teléfono tiene que tener este formato, el formato de una expresión regular de comprobar que es un teléfono válido. ¡Yay! Struts te hace ese trabajo. Tienes ya un mecanismo más o menos sencillo, porque no es muy sofisticado, pero más o menos sencillo de estructurar las pantallas de tu aplicación y de que el trabajo repetitivo se lleve a cabo siempre. El problema es que Struts tiene un montón de años y se nota. Struts es muy poco sofisticado, pero muy poco sofisticado. En Struts, de todas maneras, Struts no es realmente demasiado sofisticado, porque Struts está basado en... aunque se puede hacer de otras maneras, pero normalmente la mayoría de aplicaciones que vais a ver en Struts lo que haces es invocar el método execute de un componente de tipo action. Es decir, al final, ¿qué estás haciendo? Estás dando la semántica de que simplemente tú presentas una pantalla, esa pantalla hace lo que tiene que hacer como buenamente pueda, y al final esa pantalla va a decir, ejecuta tal acción, y no te da más soporte que ese. Validar los datos de la pantalla y hacer lo que la pantalla haya dicho, el execute que habéis puesto ahí. La mayor parte del trabajo de pantalla la sigues haciendo con tecnología web. Y realmente no hay semántica de modelo. O sea, a ti te mandan todos los datos de golpe sin darte demasiado soporte. Hay un soporte mínimo de componentes en pantalla. Por ejemplo, tú puedes decirle a Struts que quieres que asocie un componente tipo caja de texto a un elemento o a una variable de tu formulario, del objeto que en servidor te modeliza el formulario. Pero no puedes hacer, o que quieres que te muestre todos los errores acumulados, pero no puedes hacer cosas mucho más sofisticadas. Struts se convirtió en el estándar de facto. O sea, si recordáis cuando salió Struts, fue en cuestión de unos meses que desapareciese toda la competencia y todo el mundo se centrase en Struts. Y en el momento no estaba mal, era infinitamente mejor que ir a lo asilvestrado a base de servlets y los frameworks que cada casa había desarrollado de su padre y de su madre, que te cambiabas de cliente o de empresa y ya no sabías cómo demonios iba nada. Struts al menos daba una estructura, pero no aportaba demasiado valor tampoco. Cuando la gente de Sun se dio cuenta de que en realidad la gente no utilizaba servlets para hacer aplicaciones porque no están pensados para hacer aplicaciones, sino que usaba struts, lo que hicieron con bastante sentido común fue contratar al equipo que mantenía struts para montar otro framework, un framework más modernito. Habían pasado unos cuantos años y realmente ya todo el mundo era consciente de que tanto método execute, al final lo único que haces es publicar rutinas en el cliente y ya está. Y bueno, había unas cuantas ideas de hacia dónde iba a evolucionar la web. Cómo íbamos a poder montar aplicaciones web con Java. Personalmente, en ese momento, yo creo que en ese momento la idea era buena. Además, se dedicaron a tomar ideas, por decirlo así, siendo bastante generosos con lo de tomar ideas,
de un framework que es genial. O sea, si a mí me dices cuál es tu framework favorito para hacer aplicaciones web, a ver, si me dices eso, yo te voy a decir Spring Model View Controller. Pero si me dices qué framework te da más potencia relativa a lo complicado que es aprender el framework, es ASP.NET Web Forms de lejos. Las típicas páginas ASP.NET, y es el framework que más me gusta por lo sencillo que es de aprender y la potencia que te da. La gente de Sun el equipo este cogió muchísimas ideas de ASP.NET. ¿Habéis hecho algo con ASP.NET alguna vez? Si lo habéis hecho, sabéis de sobra que lo que hace es que intentas un poquito olvidarte de que tu aplicación es una aplicación web y lo que haces es programar con objetos de .NET. Por ejemplo, con objetos que modelizan el concepto de un botón. Si tú quieres un botón, puedes hacer un new button y ese button control que tienes lo añades a una lista a una vista. Termina generándose a partir de esa lista, que es una vista, una pantalla con botones y demás, termina generándose una pantalla que, hey, termina siendo una aplicación web, pero que tú ni siquiera estás peleándote con nada de HTML, CSS, JavaScript, ni estás peleándote con HTTP, te peleas con las propiedades de ese objeto button control que habíamos utilizado. Bueno, pues Java Server Faces tiene el mismo enfoque. Al contrario que Struts es súper centrado en ejecuta tal propiedad, Java Server Faces, tal acción, tal método, tal execute. Java Server Faces lo que intenta darte es una serie de clases que te modelizan los elementos de interacción de una pantalla y que tú interactúas con esos elementos. Por ejemplo, te creas un botón o te creas una caja de texto, un mecanismo de input, y tú programas contra esos objetos de una clase que te han dado, sin saber cómo va a terminar eso finalmente. Y hay un elemento del sistema de Java Server Faces que en el último momento te convierte esa estructura de objetos en memoria de la máquina virtual, te la convierte en HTML. ¿Qué sucede? Que tú estás programando contra objetos en la máquina virtual, objetos en tu memoria. No estás programando contra la página web. ¿Se entiende esto? Porque es la parte crítica, igual que en ASP.NET. Hay un montón de gente que programa ASP.NET sin ser consciente de eso. Y hay gente que usa Java Server Faces sin tampoco ser del todo consciente de que lo que haces no es montar aplicaciones web. Montas aplicaciones que se ejecutan en el servidor y que en un momento determinado terminan generando pantallas HTML. Tú tienes un objeto que modeliza un botón y tú le dices que cuando ese botón se pulse pase tal historia. Que resulta que después del framework ese botón te genera un input type button y que cuando pulsas en el botón se apunta un evento y en el momento en el que se gestionan los eventos se ejecuta el método correspondiente. Pero es algo que es transparente. A pesar de la hora que es y que no estoy especialmente inspirado, y a pesar de que no tengo demasiados dibujitos en las transparencias, se sigue esta idea un poco, no vais a programar sobre el navegador web, vais a programar sobre la memoria de Java, con Java Server Faces. Y lo que os proporciona Java Server Faces es una infraestructura para precisamente eso, olvidarte de que tienes un navegador allí. De hecho, técnicamente sería posible que en el último momento, por ejemplo, decidieses si quieres que las pantallas sean web o sean Swing. ¿Recordáis Swing, la interfaz de escritorio de Java? Y sería una decisión del último momento de cómo montas la pantalla físicamente después, de cómo la haces que se visualice. O sea, sí, se ha intentado hacer un par de veces, pero no hay ningún proyecto que haya llevado a cabo eso. Un render kit para Swing o un render kit para otras tecnologías. ¿Os suena Xul? X-U-L. Xul es... Mirad, si vais a Xul Mozilla. Si vais aquí a Mozilla y chafardeáis Xul, os explican que es el lenguaje de descripción de ventanas de interficie de Mozilla. Y por ejemplo, Firefox, las ventanas, los botones y todo lo demás está programado con Xul. Bueno, pues hubo un momento de la historia en el que había un render kit para Java Server Faces que te generaba Xul, con lo que podías montar tu aplicación Java Server Faces y si ponías ese render kit, montabas una aplicación de escritorio, el cliente de escritorio, con la misma tecnología que Firefox,
O si usabas el RenderKit de HTML, montabas una aplicación web. Y solo había que cambiar un par de líneas. A nivel teórico, a nivel práctico era más complicado y el proyecto, hasta donde yo sé, se abandonó. ¿Se entiende la idea de que el hecho de que terminemos montando aplicaciones web es circunstancial? Que Java Server Faces se basa sobre todo en que tú vas a programar pensando en un modelo de objetos, en tu servidor, como se programan las aplicaciones Swing. Hombre, no exactamente así, pero parecido. ¿Sí o no? Más o menos. Y, hey, la versión 1.0 de Java Server Faces, yo la empecé a utilizar súper ilusionado. Y luego os cuento por qué. Porque es fácil hacer que las cosas queden bonitas. Luego os explico por qué. Y mientras más la usé, la 1.0 y la 1.1, más asqueado acabé de ellas. Porque la típica jugada de esta gente, de Sun, vamos a coger y vamos a montar lo que hizo Microsoft, pero vamos a hacerlo mejor, más elegante. Y al final, cualquier tontería, tienes que tener 2 carreras para enterarte de cómo va, si lo quieres hacer bien. ¿Ok? Java Server Faces 1.0, 1.1 y 1.2 también, joder. Papelines. Son terriblemente complicadas para hacer cosas sencillas de manera eficiente. Es fácil hacerlo de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque la sesión te salva de todo. ¿Sabéis la sesión? Esa zona de memoria reservada para el usuario. Si utilizas la sesión te salva de todo. Funciona todo fácil, pero la sesión no es escalable. Si no quieres usar la sesión, hacer cosas triviales es terriblemente complicado en Java Server Faces 1.0, 1.1 y 1.2. No rajo de 2.0. En 2.0 todo es bastante más sencillo y es más fácil de entender. No rajo tanto de 2.0, ¿vale? El problema es que 2.0 salió hace un par de años o a un año y medio. Ha salido cuando ya realmente... A ver, con lo que os he contado, los que seguís respirando ahí, ¿qué lado de la aplicación se carga cuando programas con Java Server Faces? ¿El servidor o el cliente? ¿Dónde tienes realmente la carga de trabajo? ¿En el servidor o en el cliente cuando estás haciendo Java Server Faces? 50%. Correcto, servidor. Si es que al final el hecho de que generes... Muy bien. Al final el hecho de que generes la información en una página web es el último paso de todo el ciclo de vida de Java Server Faces y es un plugin. Se puede poner que generes cualquier otra cosa. ¿Qué sucede? Que yo estoy convencido que cada vez vamos a tender más a desarrollar usando las tecnologías de cliente, porque es que evolucionan a una velocidad terriblemente alta comparado con la velocidad a la que evoluciona la tecnología de Java en el servidor, que es lamentable desde la fusión con Oracle, es lamentable el nivel de innovación que tiene Java, ¿vale? Por eso yo creo que a medio plazo se va a imponer el utilizar el cliente, no utilizar el servidor. Java Server Faces 2.0 seguirá siendo el estándar oficial, porque está integrado en la Enterprise Edition. ¿Recordáis qué es la Enterprise Edition? El conjunto de tecnologías, de aplicaciones basadas en servidor de aplicaciones de Java. Bueno, pues el framework oficial de Java Enterprise Edition 5 y 6 es Java Server Faces. De la 6 es la 2.0, de la 5 es la 1. No sé qué. ¿Vale? Pero no creo que las cosas vayan a ir hacia ahí, excepto en aplicaciones en las que realmente la escalabilidad no te sea muy importante y lo que te interesa sea tener algo resultón en el menor tiempo posible. Porque ya veréis que no gracias en sí al framework, sino a los añadidos, puedes hacer de una forma muy sencilla que tus aplicaciones queden súper resultonas, pero súper resultonas. Y no tienes que entender cómo funciona HTML, CSS y JavaScript. Porque tú trabajas a nivel de servidor con Java y ya está. Evidentemente, si quieres hacer algo más sofisticado, o eres bueno con HTML, CSS y JavaScript, que no quiere decir que seas experto, solo que te defiendas bien, no vas a poder hacer algo sofisticado. Pero cosas sencillitas. ¡Hey! Un detalle muy interesante. Con lo que os he contado, Java Server Faces, sobre todo, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que te permite usar? Bueno, con lo que os he contado es difícil de ver, pero sobre todo Java Server Faces
lo que te ofrece es una serie de componentes de interacción con el usuario y una forma de agregar esos componentes en una pantalla. Sobre todo eso. Es decir, componentes como cajas de texto o autocompletables o calendario, el típico input de calendario, o cualquier otro tipo de componente de interacción de usuario. A nivel de arquitectura, ¿qué capas, ¿a qué capas se refiere esa parte de la aplicación? ¿Esto qué es? Básicamente hablamos de controles de interacción. Dime, Iker. Exacto, esto es la presentación. Java Server Faces sirve para hacer presentación. Fin de la historia. ¿Vale? Básicamente tienes, por un lado, vistas. Java Server Faces te permite crear una vista de la misma manera que te lo permite crear Swing. Y por otro lado tienes controladores, es decir, componentes. Los controladores se les llama Managed Beans. Son componentes que te preparan la vista, te la crean, o componentes que reaccionan a la vista, a la pantalla. Por ejemplo, que ejecutan cosas cuando sucede un evento. Básicamente eso es lo que hace Java Server Faces, más un mecanismo, por ejemplo, de navegación, cosas de este estilo. Vistas, controlador, nada más. Ok. Struts, ¿qué tipo de framework era? El mismo tipo. Maldita sea, Struts era también vistas y controlador. Era exactamente lo mismo. Cuando os intenten enchufar Java Server Faces mezclándolo con Struts, salid corriendo. Porque son dos frameworks para exactamente el mismo problema. Solucionar exactamente el mismo rol. Vale, mirad, igual no me creéis, ¿eh? No me extrañaría que estuvieseis diciendo todo lo que está contando este tipo se lo inventa sobre la marcha. Mirad, ¿tenéis a Google por ahí a mano? Buscad UI View Root. ¿Lo veis aquí? Mirad, el UI View Root es el objeto que te hace las funciones del nodo inicial de una pantalla. Una pantalla es una view. El UI View Root es la raíz de tu vista. Imaginaros que tenéis una pantalla con un titular, un párrafo de texto, una descripción de texto y un formulario. Tu UI View Root tendría esos tres elementos agregados. ¿Veis que es una clase Java? ¿Veis que esto es Java? Son objetos Java, clases Java. Aquí no hay HTML, ni CSS, ni JavaScript. ¿Y veis que tiene una serie de operaciones? Lo que vamos a hacer para crear la aplicación en el fondo es invocar operaciones, como las que tenéis aquí. ¿Ok? ¿Veis también que esto os ha aparecido en la documentación si pedís frames? La documentación os ha salido en el API oficial del Enterprise Edition 6. El API, el Javadoc, forma parte de la Enterprise Edition. Y lo que vamos a hacer es conseguir la UI View Root y ir añadiéndole elementos de interacción, por ejemplo, una cajita de texto. Mirad, evidentemente a corto plazo montaremos lo mismo utilizando un lenguaje descriptivo, declarativo. Un lenguaje que se llama Facelets. ¿Os suena Facelets? Facelets está muy bien. Facelets es un sistema de plantillas, por decirlo así. ¿Vale? Que lo que hace es que tú no tengas que hacer el new mediante código Java. El new te lo hará el sistema de Facelets. Pero el primer ejemplo quiero que lo hagamos sin pantallas. Armando la vista desde un controlador, desde un Managed Bean, para que veamos cómo funciona en el fondo Java Server Faces. Ánimo, que solo quedan 7 horas. Nunca me canso de esta broma. Es que es verdad. La puedo repetir las veces que sea. ¿Podríais, por favor, también mirar y os vais familiarizando Faces con text? ¿Veis esta clase? Un Faces Context. Faces Context, básicamente, es el elemento que va a representar una petición a vuestra aplicación. Cuando se realice una petición, la información sobre la petición va a estar encapsulada directa o indirectamente en Faces Context.
Y es muy sencillo, estéis donde estéis, conseguir el Faces Context de la petición en la que estáis para obtener cualquier tipo de información. No siempre va a ser necesario que lo uséis, pero por ejemplo, ¿veis esta operación addMessage? Si tu aplicación, al ejecutar una petición, necesita informar al usuario de un mensaje, lo podéis conseguir utilizando las operaciones addMessage que veis aquí. Añadiendo al Faces Context la siguiente pantalla que se genere, automáticamente se le puede decir que muestre los mensajes que habéis añadido al addMessage de Faces Context. No necesito que memoricéis esto, solo necesito que interioricemos que vamos a programar contra objetos Java, no contra pantallas web. Ok, mirad. Un detalle que no os había comentado hasta ahora, o que sí que os había comentado, pero no había terminado de explicarlo. Java Server Faces es una especificación. Enterprise Edition es una especificación, no es un producto. Tú con Java Server Faces lo único que puedes hacer es leer, ¿vale? Son árboles muertos o documentación online. No es código ejecutable, ¿sí? Tienes que utilizar un producto que lo implemente. Esto pasa lo mismo como con JPA, que tienes que utilizar Hibernate o Hibernate, pero bueno, también hay por ahí TopLink y las otras historias para utilizar JPA. Con Java Server Faces pasa lo mismo. Yo os voy a comentar las dos implementaciones más populares que hay. Mirad, vamos a hacer el primer ejemplo, si os parece. Lo vamos a hacer con la oficial, la implementación de Sun. Es la implementación de referencia. Han cogido un nombre que, vamos, desde Nissan Pajero no he encontrado otro ejemplo de marketing mojarra, tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una mojarra parece ser que es... Sí, aparentemente. A ver, el sentido que tiene esto es que en el fondo toda la tecnología web de Sun la desarrollaba el equipo que hacía el servidor de aplicaciones, que era Glassfish. Glassfish creo que significa pecera, puede ser, en mi inglés de España perros. Y Glassfish significa pecera, bueno, pues las cositas que vamos haciendo vamos a ponerle el nombre de peces, que todo el mundo siente empatía por los peces. Y además elegimos pues mojarra, perfecto. Mirad, la Wikipedia no es la que buscamos. El segundo proyecto de Java Server Faces, Community. Aquí tenéis la documentación, los repositorios Maven, los binarios descargables de Mojarra, la implementación oficial de Java Server Faces. ¡Ey! No se explica cómo Sun se hundió en la miseria, cómo no se entiende, no. Con ese departamento de marketing, ¿cómo es posible que no? En fin, si miráis la parte de la derecha, tenéis unas cuantas implementaciones, pero no os preocupéis porque lo recuperaremos utilizando Maven, ¿de acuerdo? Estaréis pensando, ¿hay otra implementación de Java Server Faces? Sí, hay 20. Pero la otra que es popular, aparte de Mojarra... Madre mía. Que sí, ey. En un momento u otro alguien hará la broma. Iréis a MyFaces. Esta es la implementación de Java Server Faces de Apache, de la Fundación Apache. ¿Vale? Esta es súper popular también. Os cuento algunas diferencias o algo que podríamos tener en cuenta. Mirad. ¡Ánimo! Las dos son muy populares. Si utilizáis un servidor de aplicaciones que esté certificado con Enterprise Edition 6 o 5, es muy posible que el servidor de aplicaciones te venga con una implementación de Java Server Faces basada en Mojarra. ¿De acuerdo? Ya está, somos adultos. Venga. Esto hace que tu aplicación no tenga que empaquetar en el fichero .war, no tenga que empaquetar los .jar de Java Server Faces. Ya los tienes en la aplicación. Con lo que tu aplicación puede ocupar 30K perfectamente. La mayor parte de los jars ya están en el servidor de aplicaciones. En cambio, si por ejemplo hacéis aplicaciones y pasáis a producción o desarrolláis con Tomcat, yo soy muy de Tomcat, ya lo sabéis, lo más probable es que
terminéis añadiendo la implementación de Java Server Faces a vuestra aplicación, como vamos a hacer ahora. Lo que hace que el empaquetado sea más pesado, porque esto ocupa unos cuantos cientos de K, más de 1 mega. ¿Ok? Esa es una diferencia que se soluciona de forma relativamente sencilla copiando los .jar de la implementación de Java Server Faces a la carpeta lib de Tomcat. Por otro lado, si empaquetáis en vuestra aplicación una implementación de Java Server Faces y después la aplicación al arrancarse os da un no such method found exception, ¿sabéis esa excepción tan entusiasmante de oye, que he intentado ejecutar una rutina que no existe? Es porque se ha hecho un lío entre los jars que hay en vuestro servidor de aplicaciones y los jar que tenéis empaquetados en vuestra aplicación. Y es cuestión de averiguar qué está pasando. Lo más fácil es coger e intentar utilizar los jar del servidor de aplicaciones que tengáis. Porque tal como está montada la arquitectura de los servidores de aplicaciones, ya sabéis que los class loaders se podrían haber diseñado mejor y al final mezclan clases de la aplicación con clases del servidor de aplicación. ¿Vale? Más o menos la diferencia entre MyFaces y Mojarra queda clara, y la relación con Java Server Faces. Venga, vamos a crear una nueva aplicación. Va a ser una aplicación web. Después vamos a mavenizarla, porque no soy capaz de pedirle a Eclipse. A ver, sí, soy capaz de decirle a Eclipse que me cree una aplicación web con Maven, pero después no soy capaz de decirle que cuando le dé al play la ejecute. Si alguien averigua cómo se hace, a ver si me dais unas clases de Eclipse, porque no entiendo cómo puede ser tan complicado. Así que vamos a hacer lo que hacemos estos días, de crear una aplicación web de Eclipse, que Eclipse sepa ejecutar y luego la mavenizamos. Sí, pero no consigo hacerlo. O sea, después si queréis lo intentamos. Creamos una aplicación con el arquetipo de aplicación web, con web app, el arquetipo de web app, te crea la estructura estándar Maven de aplicación web, le das al play y yo no he conseguido que darle al play haga algo. Pero luego lo probamos, porque igual hay alguna forma fácil. A mí me salvasteis la vida el otro día con lo de Control F11 con Eclipse. Así que file, venga, new. Dynamic Web Project. Proyecto, hey, si estáis en la misma, si estáis en el mismo workspace anterior, seguid la numeración. Si estáis en el workspace nuevo, podéis empezar otra vez con el 10. Si estáis en el antiguo, en lugar de poner PR lo que sea, poned JSF y así los diferenciáis. Yo voy a empezar un proyecto en blanco porque es posible, pero en mi caso me va a dar igual porque es que he perdido todos los proyectos. Entonces, empiezo en workspace en blanco. En otro momento os cuento la historia. Es para echarse a llorar, pero en otro momento os la cuento. Por si alguien está viendo el vídeo, que no se eche la siesta. Ok. Dame un segundo. Vamos a poner, en mi caso, pongo PR10. ¡Yay! Voy a llamarlo Faceless. Faceless porque vamos a montar una aplicación con Java Server Faces que no va a utilizar tecnología de pantalla. No va a usar Facelets, que es la tecnología que se usa para montar las aplicaciones, las pantallas de Java Server Faces. Lo vamos a hacer todo solo con Java, ¿ok? Usamos la versión 2.5, porque si usamos la 3.0, después no tenemos web XML generado y nos facilita y le damos un finish. ¿Sí? Más o menos. Y si queréis podemos irnos a botón derecho. Vamos a intentar mavenizar la aplicación. Dame un segundo. A ver si soy capaz de hacerlo. Convert to Maven Project. Perfecto. El group ID con punto
como vosotros veáis vuestro grupo ID habitual. El nombre del proyecto me parece perfecto y hey, cuando empaquetamos como un punto .word, ¿verdad? Que es una aplicación web. Lo que estamos haciendo no es una aplicación de escritorio. Finish. Y venga, a ver cómo nos genera ese POM SML. Ok. Si nos vamos aquí, si nos vamos a nuestro fichero, lo tenemos todo más o menos bien configurado. Ah, ya estamos. En un segundo voy a intentar ganar un poco de espacio. Y ahora voy a intentar a ver si soy capaz de hacer que el tipo de letra sea visible en pantalla. Decidme vosotros quizás 16, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿16 os parece bien? ¿Como tamaño? ¿Para poder verlo? ¿Más pequeño también podríamos? Ok, pues mejor quizá, porque así se va a ser más fácil que quepa todo. 14. Perfecto. Ok, vamos a añadir ahora las dependencias. Si os es más cómodo, usamos la pestañita de dependencias, este wizard, para agregarlas. Ojo que esto lo carga el demonio, ¿eh? Venga, vamos a darle al add. Y la primera que os va a hacer falta, aquí podéis buscar. La primera que vais a necesitar es es Simple Log Facade for Java. ¿Os acordáis del SLF4J? Menos mal que no hay ninguna. A ver. Genial. Los tenemos aquí, pero hay unos cuantos millones y la verdad es que... Vamos a ver. Mirad. El de Org Apache Directory Studio 1.6.4 nos vale. ¿Vale? Mirad, probad a buscar directamente el nombre del artefacto, a ver si hay más suerte. SLF for Java-Simple. Mira, sí que hay más suerte. ¿Sí? Este es el sistema de fachada que utilizan para ejecutar el login, el log4j, el Hadouken login, etc. Ponemos la versión que queráis, la 1.72 es la última, me vale. Cada vez que os digo me vale con una versión que es la última y que normalmente yo no he probado, me estoy tirando a la piscina. Lo aclaro para cuando después ejecutemos y nos diga ¡eh! No es compatible. ¡Salud! Ok. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a darle un add y vamos a necesitar las JSTL. Todos sois expertos en JSTL, ¿verdad? Y sabéis que las utilizamos, por ejemplo, para internacionalizar, para el formato, para hacer recorridos, etc. Para esta aplicación concreta no las vamos a usar, pero para el resto de ejemplos sí, hey, vamos a ponerlo y así ya las tenemos más o menos localizadas. La 1.2 de la implementación Java X Servlet. Venga que ya casi estamos, aunque después veréis que hago trampas. Las JSTL, si no las habéis podido añadir, no os preocupéis que esta aplicación en concreto no las va a usar. Moveré el código de pantalla a otra aplicación. Ok, nos queda una dependencia más. Y mirad, lo que voy a hacer es ahora decidir si quiero utilizar la implementación de SAN o la de Apache. ¿Ok?
y vamos a hacer esta primera versión con la implementación de Sun. No es por nada especial. Simplemente una librería que os voy a pedir que agreguéis solo funciona con esa versión, con esa implementación. Y de hecho, solo con algunas versiones de esa implementación. Luego os cuento para qué sirve. Si le dais a una, por aquí podéis pedir javax.faces. A ver si hay suerte. Mirad, sí, podéis elegir de varios repositorios, pero la que os pediría que buscaseis es la que pone org glassfish. Esta es la que alimenta el proyecto de Glassfish, que son los que lo mantienen oficialmente. Si hacemos esto, es probable que nos funcione el ejemplo. Y por aquí tenéis unos cuantos millones de versiones. ¿Los veis, verdad? Si vais bajando en algún punto, encontraréis la 2.1.2. 2.1.2, lo tengo aquí. Javi, ¿por qué usamos una aplicación tan antigua? Porque lo antiguo está de vuelta. Y además, la librería que os voy a comentar después solo funciona con esta versión. ¿Vale? Pero me interesa que lo utilicemos como primer ejemplo de introducción al framework. Ya veréis de qué va. Básicamente, lo que os permitirá esa librería es que no uséis pantallas, sino que simplemente con controladores podéis crear los objetos de la pantalla. Es intentar transmitir el hecho de que Java Server Faces no tiene demasiado que ver con HTML, CSS y JavaScript, que es programación con objetos Java en el servidor. ¿Vale? Si hemos añadido bien todo esto y somos felices, en el POM XML tendréis algo así, algo de este estilo. Si le doy al grabar, empieza a descargar por ahí abajo. Vemos cómo empieza a descargar las librerías. Ok, pues lo que vamos a hacer ahora entonces es agregar la configuración necesaria al WebXML para que tengamos soporte de Java Server Faces. Ok, vamos a configurar ahora la aplicación para que utilice el soporte de Java Server Faces. Lo que hacemos es abrir el descriptor, el WebXML, el descriptor de la aplicación. Quitamos la basura inmensa que nos añade aquí el amigo Eclipse. Y para no tener que ir escribiendo, nos vamos a pastebin.com/u/javi, que es mi usuario, y el link que tenéis por aquí que se llama configuración básica de Java Server Faces para Mojarra en el WebXML. ¡Ole! Si le damos al botoncito este, en teoría debería estar copiado a portapapeles. Si me pongo aquí y sustituyo, ¡hey! Tengo un WebXML. Y ahora os explico de qué va esto. No, mirad que ya vamos a programar un poquito de ilusión, que esto es muy divertido, es muy bonito. ¿Qué tenemos mejor que hacer a estas horas de la tarde de un viernes? ¡Ey! Mirad, primero, los context param que veis aquí. Un context param es una variable global para la aplicación, ¿verdad? Y tenéis el state saving method, el project stage, como context param. El state saving method lo vamos a ver dentro de poquito, lo vamos a ver después. Y es clave, es una pasada lo que han hecho. La idea, bueno, os lo cuento luego, pero es bonito, es emocionante. Por otro lado tenéis el project stage y aquí marcamos development. Si marcáis development, cuando se produzca una explosión nuclear general, cualquier excepción que no hayamos gestionado, os generará un informe completo sobre qué es lo que ha pasado, que hará que seamos mucho más felices porque localizaremos o no el error, pero al menos tendremos una pista de qué ha pasado. Si ponéis production, os saldrá una ballenita que está siendo asesinada por una serie de canarios psicópatas que la llevan en volandas. La ballenita del Twitter. Perdón, lo que os comentaba, que tenemos... creo que os he enseñado la ballena, los pájaros asesinos de Twitter, yo creo que os lo he enseñado 20 veces ya. Yo creo que sí, pero bueno. Por otro lado tenéis este listener. Ojo, este listener
es propio de la implementación de referencias. Si usáis MyFaces, tenéis que eliminar este listener o MyFaces no va a funcionar, porque no vais a encontrar esta clase a menos que agreguéis los mismos jars que hemos puesto esta vez, ¿vale? Y por último, es relativamente sencilla la configuración. Por último, le decimos, oye, cada vez que alguien te pregunte por un XHTML, no busques fichero en disco, sino que ejecuta el servlet de Java Server Faces, donde está toda la implementación del producto, del framework. En lugar de XHTML podríais utilizar .jsf, que también es bastante popular, lo que, no sé, yo soy de la opinión que explicar con qué tecnología estás haciendo la aplicación es un poquito sobreinformar al usuario, de alguna manera es como de mal gusto. O también encontraréis, que eso sí que lo encuentro horrendo completamente, directamente la carpeta /faces /asterisco. Para cualquier cosa que esté por debajo de esa carpeta se supone que es Java Server Faces. Eso lo encuentro horrible, pero también es bastante popular, ¿vale? Oye, ya tenéis una aplicación medio montada y nos falta una librería. Nos falta añadir una librería. Sí, vais yendo al POM, pero no. Porque esta librería no está publicada en Maven, ¿ok? Hay que agregarla de la forma tradicional, como nos gusta. Mirad, luego seguimos comentando de qué va Zumba y todo esto, pero este Java VDL que estáis viendo aquí es una librería para poder utilizar Java Server Faces sin nada que no sea Java. Es decir, con esta pequeña librería que son 4K, 4, 8, 16, puedes hacer la aplicación sin escribir una sola línea de nada que se parezca remotamente a HTML, CSS y JavaScript. Solo con Java. Os vais a querer morir. Pero me interesa que veáis que el framework en sí está orientado a Java, no a tecnología web. ¿Ok? Si os vais a Downloads, aquí tenéis el .jar que os hacen falta. 8K de nada. Perdonad. Si lo descargamos, vale. Y ahora vamos a intentar no hacernos daño consiguiendo esta librería, ¿vale? Todos hemos descargado este .jar. No, ¿verdad? Ok, tenemos descargado esto. Hemos descargado la librería. Si vamos a mostrar carpeta, deberíamos tener el archivo junto con otros 2 millones de temas que tengo por aquí, que afortunadamente parece que son todos bastante legales. ¿Veis este .jar que tenemos, el que hemos descargado? ¿Dónde lo podemos dejar? Y aquí está la discusión de siempre. Mirad, en la estructura de vuestro proyecto hay una carpeta que se llama lib. Si agregáis archivos a la carpeta lib, automáticamente se va a desplegar junto a la aplicación. O no, pero es la forma clásica de hacer esto con Eclipse. Otra forma alternativa también la conocéis, que es copiarla donde vosotros queráis. Yo lo haría dentro del workspace, en una carpeta de bibliotecas o librerías. Lo sé. Si no nos va a gustar ninguna de las dos formas. Pero una vez tengáis hecho esto, si os vais a Properties, en Deployment Assembly podéis agregarlo desde aquí. Correcto, o sea, lo hagamos como lo hagamos, Eclipse se va a hacer la picha o lío. Así que elegid una de las dos. Si usáis esta, continuamente Eclipse se va a olvidar de que la habéis añadido y la tendréis que volver a añadir. Si usáis la anterior, va a haber comportamientos un poco extraños, ya lo notaréis. ¿Vale? ¡Ey! ¿A vosotros os gusta Eclipse? A mí, las quejas al maestro Almero. Mirad, voy a copiarla aquí. Venga, ¿por qué no? Copy files. Y fijaros como la tenemos en la carpeta lib. A ver si hay suerte. Si no lo conseguimos así, haremos lo de añadirlo al deployment assembly, que lo que hace es empaquetarlo en el WAR manualmente.
Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Para comprobar que más o menos hemos sobrevivido a la configuración de la aplicación, ya está configurada, vamos simplemente a arrancarlo y veremos si lanza alguna excepción. Si lanza alguna excepción es que no hemos hecho todo bien. Si se arranca y nos dice, no encuentro la página, ok, porque no hay página, estaremos contentos, ¿de acuerdo? Venga, botón derecho, run as on server. ¿Dónde? Pues mira, en Tomcat 7. Le doy un next, no os hagáis daño. Yo. Mira, luego lo instalo en algún sitio más razonable que el escritorio. Me estoy dando vergüenza a mí mismo. Y le damos un next, finish, a ver qué pasa. Parece que está arrancando. Esperamos unos segundos. Y index.xml no existe. Correcto, no lo tenía. Me parece perfecto. A ver, si no tengo index.xhtml, pues me va a dar error. Si no os funciona, comprobad que en el deployment assembly de vuestro proyecto os aparezcan las Maven dependencies. Si no aparecen, darle un add y agregadla. Ok, si tenemos algo así, se está quejando de que no tienes index.xhtml. No, no lo tenemos. Mirad, Java VDL lo que te permite hacer es que realmente programes sin necesitar nada que no sea Java. No tiene una utilidad práctica, o al menos no es un proyecto que directamente sea la forma de hacer las cosas. Pero quiero que interioricemos que lo que sucede en el framework, por debajo de la superficie, es que manipulamos objetos Java, ¿vale? Mirad, aquí me tenéis que creer porque básicamente, ¿dónde está esto? Esto lo explica en la documentación del Java VDL. Lo que vamos a hacer es crear una clase en un package concreto, ¿de acuerdo? Es un package que la librería de Java VDL espera. Esta clase, darle el nombre del documento que queráis. Por ejemplo, ¿recordáis que al cargar buscaba index.html? Pues la clase la podéis llamar index. Y automáticamente va a ir a buscar esta clase cuando en el navegador preguntéis por el index.html que está en la raíz. Si lo incluís en un package que se llame resources javavdl.pages. ¿Y dónde está explicado esto? En la documentación de Java VDL. En realidad no, tenéis que mirar el código, ¿vale? Pero si yo he conseguido descifrar ese código, es que son 4 líneas tontas, ¿vale? Bueno, no, tontas no, pero sencillas. Java DL, gracias. Sí, a ver, ahora se ve mejor. Package Resources Java DL. Java DL no, Java VDL. Oye, denunciadme. Un saludo a los que estén viendo el vídeo. A ver si consigo cambiar el nombre del proyecto del package. Hasta, ¡ea! Una locura. Es una locura, si lo sé, lo sé. Yo creo que como hago los vídeos ahora no sirven para aprender, solo sirve para que podáis repasar, nada más. Mi idea es a medio plazo conseguir hacer los vídeos más estructurados, pero tengo que planearlo mucho mejor y tengo que usar otras herramientas, tengo que hacerlo de otra manera y con cámara de vídeo, porque la pizarra tiene que también registrarse, si no, no se puede. ¿Vale? Ok, mirad, esta clase index podéis decir que implements page. Page es una clase del proyecto de la librería que acabamos de bajarnos. Si fijáis, imports
Uy, sí, salud. Si fijáis imports, no sale, ¿verdad? En ningún momento. Ok, ¿recordáis cuando os dije, hey, agregad la librería al lib, que seguro que va estupendo? Pues no. Sí, la he cogido. Si mientras estáis repasando el vídeo os pasa lo mismo que a mí, vamos a añadirlo manualmente al proyecto. Java build path, libraries, add jar, y vamos a bajar hasta encontrar el jar que nos interesa, que lo tenemos aquí. Un OK. Le damos un segundito que reaccione, lo intentamos de nuevo. ¡Olé! Bueno, mirad, dejadme que os cuente esto, os va a encantar, os va a gustar muchísimo. Dejadme que os cuente qué vamos a hacer. Cuando alguien invoque index.xhtml desde el navegador, va a llegar esta petición a nuestra aplicación web. Y asterisco XHTML lo gestiona el servlet de Java Server Faces, que va a recoger la dirección y como le hemos añadido la librería de Java VDL, la va a redirigir a la clase que se encuentra en el package que estamos indicando. Y aquí vamos a implementar con objetos Java una página, una pantalla. Fijaros, el método que se invoca para construir la pantalla es buildView. Si picáis build, control espacio, aquí tenéis el Faces Context y el View Root. Y esto un poquito así. ¡Ey! ¿Qué era el Faces Context? Lo hemos visto hace un rato. La petición, la información de toda la petición que se está procesando. Y el View Root es la raíz de la pantalla. Y fijaros, voy a crear ahora un objeto Java que modeliza la idea de texto que se envía al usuario en una pantalla. ¿Ok? Lo hago con UI output. ¿Veis los packages que estamos importando? ¿Veis que son de Java Servlet Faces? Alright, el UI output pues lo podemos llamar output mensaje prueba. Es igual, hey, también si lo llamáis output me vale. Es new UI output. Tenéis un objeto Java, y le decís, hey, el texto que quiero que muestres es una bonita frase de un clásico de todos los tiempos. Correcto, eso me ha llegado, eso es el saber que... Mirad, tenéis un objeto que modeliza el concepto de interacción con el usuario y de mostrarle un mensaje, una partícula de texto. Y tenéis el view root, que es la pantalla que estáis creando. Si hacéis view root punto, estáis allí. Si le indicáis que queréis ver sus children, ahí tenéis los elementos que dependen de ese view root. Si le añadís el output mensaje de prueba, ya habéis montado una pantalla. Es decir, si ahora cogemos y arrancamos la aplicación, ejecutamos, ahí sí. ¡Hey! Indicamos index.xhtml si queremos explicitar el recurso. Oye, que os ha generado una pantalla. ¿Habéis visto la idea? ¿Y contra qué habéis interactuado? Habéis interactuado contra objetos Java. No había en ningún momento sabíamos que íbamos a generar HTML. Javi, esto no es HTML. A ver, porque esta pantalla
Es una pantalla de Chichinabo que solo tiene el texto. Pero ahí, después se le alinea un poquito con algunas historias más y tienes una pantalla HTML perfectamente funcional. De forma transparente, ¿vale? ¿Qué haremos en la segunda parte del vídeo? En la segunda parte del vídeo añadiremos más componentes. Usaremos el mismo ejemplo, Facelet lo usaremos después para ver cómo integrarlo. De momento iremos añadiendo de esta manera. Quiero que quede clarísimo que al final lo que estás manipulando son objetos Java, no HTML o similares. Pues los que estén viendo el vídeo a tomar una cerveza y los que estamos por aquí a tomar un